La verdad es que creo que es casi una temeridad tratar de sintetizar estos 90 minutos de mirada, digamos, amplia, poliédrica. Creo que ha habido amplitud, pero también profundidad. Y tratar de sacar una síntesis de 5 minutos casi sería, pues eso, una temeridad. Lo que he hecho es un poco anotar, pues apuntar, o voy a apuntar un poco, pues 5 retos que me parece que conectan con varias de las aportaciones que hemos escuchado. Y estoy segura que me voy a dejar muchísimos, así que, bueno, pues como ese webinar seguramente podría dar pues para muchísimos y muchísimos más, ¿no? Para poder tener todos los rostros de la pobreza bien delimitados. Entonces, diría, el primer reto creo que ha salido y ha sido como un ánimo, ¿no? Y ha salido en todas las intervenciones el despliegue, digamos, ahora sí, del IMV como instrumento de garantía de ingresos estables para familias y que les permita salir de la trampa de la pobreza, ¿no? Eduard Sala hacía referencia pues, al agotamiento de los recursos de resistencia, se ha hablado pues, eso, de la merma de ingresos en varias de las intervenciones, y este es un instrumento pensado pues, para dar respuesta a ese tipo de situaciones. La cuestión es cómo esto pues, se despliega realmente y se va consolidando, ¿no? La segunda, lo habéis dicho solo empezar, la COVID lo que ha hecho ha sido agudizar tendencias de fondo, ¿no? Digamos, no es que haya sacado nada nuevo, lo que ha hecho es sacar o agudizar, profundizar o intensificar algunas dinámicas que en muchos casos venían ya como muy incrustadas, digamos, en el propio modelo de salida de la gran recesión. Entonces, habéis hablado de varias cuestiones, del rol central, digamos, de la vivienda como elemento inclusor, y ahora se ha visto además todavía de forma más cruda en el momento en que quienes disponemos de vivienda nos podíamos encerrar allí y tener un entorno de seguridad. Se ha hablado también del empleo como elemento inclusor, aunque también es verdad que en el informe FOESA pues, se habla ya bastante de la creciente desvinculación de empleo e inclusión en personas que padecen pobreza severa. Y habéis hablado pues, de la falta de instrumentos, digamos, para cubrir necesidades específicas de determinados segmentos de población, ¿no? Aquí el reto, pues no sé, el reto es enorme, supongo. Al final hay muchos elementos de políticas públicas, de mix o de políticas, de intervenciones, si queréis, que permitan cubrir ese tipo de necesidades. La cuestión es, pues eso, el saber trabajarlas, el ser capaces de dotarlas como se requiere, y sobre todo, y lo apuntabais ahora mucho al final, estos marcos de cooperación que pueden ser público-público en algunos casos, público-non-profit, público-privada, digamos, estos marcos que permitan al final sumar capacidades y lograr un mayor impacto en ese tipo de intervenciones, ¿no? El tercer reto quizá apuntaría, lo habéis también comentado, ha salido en varias de las intervenciones, digamos, el efecto protector o compensador que tiene la escuela en las desigualdades, en corregir determinadas desigualdades, en el caso sobre todo pues, de chicos, chicas, de chavales, de infancia y de adolescencia. Y habéis hablado más en general de muchos servicios y dispositivos que actúan de forma compensatoria, ¿no? Entonces ahí el reto seguramente en un momento en el que, bueno, el escenario epidemiológico pues tampoco es muy alentador, seguramente sería también el de mantener abiertas estas escuelas y en general estos servicios, estos dispositivos que permiten pues, desarrollar capacidades, generar oportunidades, que permiten cerrar brechas o cubrir brechas educativas, digitales y de todo tipo, pues, como medida, digamos, de impacto inmediato importante, ¿no? Apuntaría un cuarto que a lo mejor no ha salido de forma tan específica como lo voy a comentar, pero sí me sugería cuando estabais hablando, sí que ha salido un poco el que la COVID nos ha puesto también un poco pues o nos ha puesto de relieve y nos ha vuelto, digamos, a poner delante, digamos, la realidad de que al final en nuestro país la familia sigue siendo el recurso principal, ¿no? del sistema de cuidados que tenemos, y hemos hablado pues, de familias monomarentales, de familias monoparentales. Aquí yo creo que la situación, digamos, de emergencia, por un lado, social en la que estamos, pero también ese retroceso, digamos, de lo público de forma coyuntural, si queréis, pero en este sistema de cuidados,
de alguna forma vuelve a poner un poco en el centro la necesidad de una cierta reflexión sobre el rol y el despliegue de los servicios sociales en los próximos meses, ¿no? En un punto en el que los propios servicios sociales ya estaban en un cierto discurso, digamos, de refocalizar su propósito e intentar salir, digamos, de este escoramiento hacia el asistencialismo, pues bueno, el volver a repensar qué necesidades va a haber que cubrir, qué recursos serán necesarios, cómo van a tener que organizarse, qué procesos de trabajo y con qué alianzas. Y aquí me parece que hay un abanico amplio, digamos, de entidades con mucha experiencia y saber hacer que vale la pena, digamos, pues, ¿no? poner, que hay que poner en valor, ¿no? Y un último elemento que casi conecta un poco este webinar con el último, con el anterior que tuvimos, el de ingreso mínimo vital. Apareció también en el informe FOESA, ¿no? Aparece esta idea, pues, del precariado político que contribuye, digamos, a generar esta creciente polarización social. Y me acuerdo que en ese seminario el profesor Antón Costas hablaba también de un cierto clima de opinión algo contradictorio, porque comentaba, pues, que por un lado la sociedad española, siendo, digamos, ampliamente digamos, partidaria de instrumentos como la IMV, en cambio tenía esta pequeña contradicción a la hora de reclamar, pues, que fuera temporal, que fuera condicionada. Y aquí se ha hablado también un poco, ¿no?, de esta idea de revertir un poco la carga de la prueba en el caso de la pobreza. Yo creo que un reto importante, digamos, más allá de que la arquitectura institucional, las instituciones, las políticas y demás es claramente muy importante, pero todo lo que tiene que ver un poco, pues, con romper estos estereotipos, el entender que la desigualdad y la pobreza no es resultado de la indolencia de unos, ¿no? Me parece que todo lo que se pueda hacer en ese sentido es importante, porque será seguramente una de las formas de lograr, pues, un apoyo suficiente, digamos, suficientemente amplio a nivel social, pues, para seguir financiando y impulsando ese tipo de políticas generadoras de inclusión, ¿no? Y me quedo un poco con al final, digamos, con esta doble cara de la moneda que apuntaba al inicio, creo que era José Manuel, cuando hablaba de los sin hogar, y hablaba, por un lado, de la oportunidad perdida que ha sido el abrir centros para luego cerrarlos, pero por otro lado, ¿no?, a la vez, y más en positivo, el constatar que ha sido posible, que algo que muchas veces se decía que igual no era posible, pues esta vez lo ha sido, lo hemos hecho. Y en realidad mucho de lo que nos habéis estado contando en esta hora y media, pues esto nos ratifica que sí, que se puede, que es posible, digamos, dar pasos muy importantes, ¿no?, en la erradicación de la pobreza. Por tanto, bueno, pues seguramente la realidad siempre tiene esta doble cara, un punto positiva, un punto más amarga, pero me quedaría un poco con esta doble visión y con esta esperanza un poco de futuro, ¿no?